habíamos dicho que corresponde a este síndrome que se denomina síndrome neurovascular agudo. En el caso del ictus hemorrágico, pues es una colección de sangre dentro del parénquima cerebral, ¿no? Producida por una ruptura vascular no traumática, es decir, no Ujú. existe antecedente de caída, de golpe o algún mecanismo traumático en el cerebro, en la cabeza, ¿no? Es una hemorragia espontánea del cerebro, ¿no? En algunos casos puede abrirse a los sistemas ventriculares, es decir, a las cavidades ventriculares, a las cavidades subaracnoideas, ¿no? Entonces, se llama un hematoma convolcado al sistema ventricular o convolcado al sistema subaracnoideo, ¿no? Básicamente, esta hemorragia espontánea que tienen estos pacientes se divide en tres tipos, ¿no? Desde el punto de vista anatómico, puede ser parenquimatosa, es decir, del cerebro como tal, del parénquima cerebral, subaracnoidea, es decir, del espacio subaracnoideo, ¿no? Y hemorragia intraventricular, propiamente del espacio ventricular, ¿no? Principalmente en bebés prematuros, de un parto dificultoso, puede producir hemorragias intraventriculares en los bebés. La hemorragia subaracnoidea está relacionada con la ruptura espontánea de los aneurismas, ¿no? Y la hemorragia intraparenquimatosa puede ser debida a dos causas. Las primeras se denominan primarias, es decir, propias, inherentes al sistema estructural de los vasos, ¿no? Es decir, estamos hablando del endotelio capilar, de las capas de estos capilares, que sufren una degeneración y una fragilidad y se rompen espontáneamente, ¿no? Ya, es decir, propias de las arterias que en este caso se han roto. Y pueden ser secundarias, como pueden ver aquí abajo, secundarias a algunas alteraciones. Por ejemplo, podemos ver al último, al consumo de drogas o, o un infarto cerebral, es decir, un ictus isquémico se puede convertir en hemorrágico. Habíamos visto en la anterior clase igual esta posibilidad. Entonces, secundario a alguna alteración estructural. Bien, entonces, la primera, la primera parte, donde indica hemorragia intraparenquimatosa, es decir, de la carne del cerebro como tal, hemorragias que se producen en ese nivel, pues las clasificamos como primarias por degeneración de las arterias como tal, y las secundarias a problemas pueden ser neurológicos o extraneurológicos, ¿no? Por ejemplo, el consumo de anticoagulantes, ¿no? Que puede predisponer a un sangrado espontáneo en el cerebro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir desglosando estos aspectos, pero principalmente nos vamos a centrar en estas hemorragias intraparenquimatosas. Vamos a empezar por las hemorragias intracerebrales primarias. Son dos las hemorragias cerebrales primarias. Las producidas por hipertensión arterial crónica, ¿no? Es decir, aquellos sujetos que no tienen un buen control de la presión arterial, ¿no? Y es la causa más frecuente, ¿no? Al menos más de la mitad de los casos de las hemorragias, de las hematomas intracerebrales, se producen por esta causa, ¿no? Una hipertensión crónica, un mal control de la presión arterial. ¿Pero qué produce esto? Una, eh, produce una fragilidad capilar, ¿no? Desde el punto de vista anatomopatológico, se observa que existe hiperplasia de la capa íntima, ¿no? Engrosamiento de las células musculares lisas, ¿no? que, se, que se sustituyen por colágeno, y estas disminuyen la elasticidad, ¿no? Se ha visto también que existen a nivel microscópico microaneurismas de Charcot-Bouchard, ¿no? Estas son alteraciones estructurales
de estos endotelios, células musculares de los vasos, ¿no? Entonces, principalmente esto se va a dar en arteriolas, es decir, donde existe un cambio de, brusco del lumen arterial, es decir, de arterias de gran calibre que se encuentran, conocemos las arterias de gran calibre, por ejemplo, la arteria cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior, son arterias de mediano calibre, ¿no? Pero estas van a ir a, van a ir progresando a pequeño calibre, es decir, existen arterias perforantes, ¿no? Perforantes en regiones más profundas del cerebro, y esas arteriolas de menor diámetro van a sufrir el estrés hemodinámico de la hipertensión sostenida y van a sufrir estas degeneraciones que habíamos mencionado. Entonces, la característica de la hemorragia va a ser una hemorragia profunda, como pueden ver aquí en las imágenes, hemorragias profundas, ¿no? Las imágenes hiperdensas, hiperintensas, se localizan en regiones profundas del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos hemorragias profundas, vamos a decir la causa, es decir, la etiología probablemente, porque no podemos asegurar, probablemente haya sido el problema de la hipertensión arterial de larga data. Es decir, no es que en ese momento se ha producido la hipertensión arterial y en ese momento ha producido hiperplasia, microneurismas de Charcot-Bouchard, no. La hipertensión de larga data, es decir, 10 años atrás, 20 años atrás, ha ido desgastando a las arteriolas y ha predispuesto a una fragilidad capilar. ¿Me entienden? Entonces, no es que en ese momento se le ha subido la presión y por eso ha sufrido una hemorragia. No, puede ser un evento gatillante, pero generalmente esta enfermedad del ictus hemorrágico también se denomina enfermedad cerebrovascular. Es decir, la enfermedad ha estado ahí en los vasos del cerebro, ¿no? Es decir, una enfermedad de larga data que ha estado produciendo debilidad de estos y se han roto espontáneamente, ¿no? Entonces, es un concepto que tienen que entender y la mayoría no lo entiende, ¿no? Entonces, desde el momento actual, que ustedes son jóvenes, tienen alrededor de los 25 años, tendrían que controlar su presión arterial. Es decir, tendrían, no controlar, ¿no? Porque no debe estar elevado, pero sí evitar esos factores que hagan que su presión pueda subir a partir de los 30 años para arriba, ¿no? Entonces, hacer deporte, evitar el tabaco, el alcohol en exagerado, colesterol, ¿no? La obesidad también, para que a los 40, 50 años no puedan sufrir este problema de la hemorragia cerebral espontánea, el ictus hemorrágico, ¿no? Entonces, es decir, controlar sus factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, los factores de riesgo cardiovascular se pueden prevenir incluso desde la infancia, ¿no? Desde pequeñitos, ¿no? Dietas saludables, ejercicios regulares, ¿no? Y estilos de vida saludables también, ¿no? El otro, el otro tipo de hemorragia es la hemorragia intracerebral intraparenquimatosa por angiopatía amiloidea. Esta hemorragia se produce de igual forma por alteración en la estructura de, de los vasos, ¿no? Es decir, ya no por el estrés hiperdinámico de la presión alta, sino por un depósito de una proteína anómala. Estamos hablando de la proteína beta-amiloide. Esta proteína beta-amiloide es una proteína anómala que se deposita en estas células de las arterias y pues provoca una alteración en la arquitectura, ¿no? De la pared vascular y puede conducir a fragilidad también, ¿no? Fragilidad vascular.
Generalmente esta angiopatía amiloidea se activa en la edad avanzada, es decir, a partir de los 50, 60 años, ¿no? Y pueden existir hemorragias cerebrales por angiopatía amiloidea, ¿no? Se puede ver en microscopía a través de la tinción con rojo Congo y una microscopía con birefringencia a la luz polarizada, y se puede observar cómo el proteína beta amiloide brilla, ¿no? En la histología de una arteria, ¿no? De una biopsia de una arteria. Se necesita hacer una biopsia de la arteria. En este caso, puede ser una arteria cerebral, ¿no? Que no es factible, no es muy frecuente hacer biopsias, ¿no? Pero las características del hematoma, de la hemorragia, es diferente a la causada por hipertensión arterial. Aquí podemos ver, es más periférico, ¿no? Se encuentra en la periferia, ¿no? Es decir, son hemorragias lobulares, que estamos hablando del lóbulo frontal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, periféricamente, ¿no? Las hemorragias. En cambio, las hemorragias por hipertensión arterial son centrales, ¿no? Entonces, hay necesidad de hacer biopsia si tenemos este patrón de distribución de hemorragia. No, por eso no se lo hace de forma rutinaria, ¿no? Entonces, bueno, esta hemorragia se produce principalmente en edad avanzada, ¿no? A partir de los 60, 50, 60, 70 años. Existe también una predisposición genética, el alelo E2, el alelo E4 del gen de la apolipoproteína E. Se dice que se activa y que, bueno, va a producir este depósito de esta proteína beta amiloide. Y las hemorragias consiguientes que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, esas dos son las hemorragias cerebrales primarias, a no olvidarse, ¿no? Primarias, es decir, inherentes propiamente a la arteria, al vaso que se ha roto, ¿no? Y podemos pasar a hemorragias secundarias del cerebro. ¿Secundarias a qué? Por ejemplo, en este caso, a una malformación arteriovenosa. Una malformación arteriovenosa es un acúmulo de arterias y venas, un ovillo de arterias y venas entremezcladas con tejido cerebral, y pues este acúmulo de ovillos y arterias puede ser susceptible a fragilidad, ¿no? Y de hecho, se dice que este ovillo de arterias y venas tiene una arteria nutricia dilatada, como pueden ver acá, una arteria nutricia dilatada. Tiene un nido, que es el ovillo como tal, ¿no? El ovillo de arterias y venas entremezcladas con cerebro, con material, con tejido cerebral, y tiene una vena de drenaje dilatada, ¿no? Como pueden ver acá, un sistema venoso de drenaje, y que drena, en este caso estamos viendo el seno recto, ¿no? Este es el seno recto, el seno, sí, el seno recto, porque esto es así, miren, aquí están los ojos, ¿no? Este es el cráneo, aquí está el lóbulo frontal, este es el lóbulo parietal, este es el lóbulo occipital, ¿no? Esto es una arteriografía. Entonces, en la arteriografía hay que imaginarse la anatomía, ¿no? Entonces, estamos viendo que está en el lóbulo parietal frontal, ¿no? La malformación arteriovenosa, y drena a qué sistema venoso, el seno recto. Este es el seno recto, es el seno transverso, senos sigmoides y vena yugular hacia abajo, ¿no? Entonces, corresponde, ¿no? Una localización muy frecuentemente a nivel supratentorial, ¿no? ¿Qué quiere decir supratentorial? Es decir, el cerebro, ¿no? El cerebro está dividido, ustedes ya lo conocen, ¿no? Este es el cerebro, este es el lóbulo frontal, parietal, occipital, ¿no? Y este es el tallo cerebral. Entonces, este es el tentorio. Esta región es es una membrana de dura madre que divide en una fosa supratentorial
y una infratentorial, y un espacio, ¿no? Un espacio infratentorial. Entonces, ¿quiénes están en el espacio infratentorial? El cerebelo, el tallo cerebral, ¿no? Todo lo que está acá es infratentorial. El tallo cerebral y el cerebelo se encuentran en el espacio o en la fosa infratentorial. Y por encima del tentorio o tienda del cerebelo está estructuras supratentoriales, es decir, el cerebro como tal, ¿no? Entonces dice acá, ¿no? Dice acá, el 85% de localización de estas malformaciones es a nivel supratentorial, el 98% son solitarios, más bien, ¿no? Son solitarios únicas, ¿no? Y el 75% tienen un tamaño menor a 3 centímetros, ¿no? El problema no es que esta malformación arteriovenosa esté ahí. De hecho, la malformación puede estar ahí en algunas personas sanas sin dar síntomas, ¿no? El problema es que se rompa, ¿no? Porque en su interior, pues tienen, como pueden ver acá, aneurismas. Aneurismas en el ovillo, en este ovillo. Este ovillo. Ahorita la arteriografía no lo muestra así, ¿no? Es un ovillo de arterias y venas. Puede haber aneurismas y fragilidad capilar, ¿no? Entonces, o una presión elevada puede predisponer a una ruptura, ¿no? O el drenaje venoso que es muy profundo. Son factores que podrían conducir a una hemorragia de este aneurisma, ¿no? Entonces, el problema es que si se produce el hematoma, pues es difícil cohibir esa hemorragia, ¿no? Es una hemorragia rápidamente progresiva, crece y, bueno, el sujeto en cuestión de minutos, el paciente puede fallecer, ¿no? Por el gran contenido hemático que se acumula en esa región. Tenemos otra anomalía, el angioma venoso. Esta vez es una malformación netamente venosa, ¿no? En esta malformación venosa, pues de la misma forma existe, dice, hay un componente venoso que es este, y que las venas malformadas se disponen de forma radial, ¿no? Se disponen de forma radial acá, ¿no? De forma radial van a disponerse y existe un tronco, ¿no? Un tronco venoso que drena, en este caso, al sistema venoso que conocemos. A ver, para ubicarnos en esta parte, esto es una arteriografía también de sustracción digital, donde de frente, es decir, frontal. Es decir, aquí está la hoz del cerebro, la que divide en hemisferio cerebral derecho y hemisferio cerebral izquierdo, ¿no? Y aquí está el cerebelo. Este es el cerebelo. ¿Y dónde está la malformación entonces? El angioma venoso. Está en el hemisferio cerebeloso del lado derecho, ¿no? ¿Y dónde está drenando? A esta parte, este es el seno venoso, seno transverso, ¿no? Y esta es la prensa de Erófilo que conocemos, ¿no es cierto? La tórcula o prensa de Erófilo, donde confluye el sistema venoso seno sagital superior y el seno transverso. Entonces, esta es la prensa de Erófilo. El drenaje viene en esta dirección. Seno sigmoideo y sale a través de la vena yugular hacia el cuello, ¿no? Entonces, puedes sufrir ruptura, ¿no? Estas malformaciones y darnos hemorragias cerebrales. Entonces, tendremos que averiguar cuál ha sido la causa, ¿no? Si es una malformación, como en este caso, venosa, entonces no podemos hacer un tratamiento preventivo, ¿no? Pero si es por hipertensión arterial o por angiopatía amiloidea, se podría hacer, ¿no? Tratamiento preventivo. Pero en este caso, bueno, se va a evacuar el hematoma si es que se ha roto esto. Si no se ha roto, igualmente, ¿no? Este angioma venoso no da síntomas, no puede dar síntomas, ¿no? A menos que se rompa y se produzca una hemorragia. Y luego tenemos otro tipo de hemorragias relacionados a los angiomas.
Angiomas cavernosos. Igualmente son alteraciones, malformaciones del sistema venoso, pero que la característica es que van apareciendo hemorragias progresivamente. Primero apareció esta hemorragia, al día siguiente apareció este otro, y al día siguiente apareció este otro, ¿no? Es decir, como focos de hemorragia que van apareciendo en distintas localizaciones. Entonces, parecería una mala suerte, ¿no? Que aparezca una hemorragia, después al día siguiente en otra parte otra hemorragia. Podría hacernos pensar en un problema de coagulación, pero no, la coagulación está adecuada. El problema es que el sistema venoso tiene una malformación en todo el cerebro. Y ese sistema venoso es frágil, entonces puede ser susceptible a ruptura en distintos estadios, ¿no? Se puede ver hemorragias, algunas cicatrices de hemorragias, algunas hemorragias recientes, algunas hemorragias antiguas. Entonces, estos sujetos tienen hemorragias seguidas, ¿no? Seguidamente. Están acompañados también de crisis epilépticas, ¿no? Frecuentemente. Entonces, un angioma cavernoso es lo que corresponde a unas hemorragias que van apareciendo y desapareciendo, ¿no? Es decir, hemorragias que aparecen, se reabsorben, aparecen y se reabsorben. Tenemos otro tipo de hemorragias relacionadas a la telangiectasia capilar. La telangiectasia capilar también son capilares dilatados, entremezclados con parénquima cerebral, ¿no? Aquí podemos ver, esta es una resonancia magnética, esta parte es la telangiectasia capilar, pero esta telangiectasia capilar se ha roto y ha dado una hemorragia pequeña, localizada, no se ha expandido esta hemorragia, ¿no? Se puede ver en una secuencia, en resonancia magnética, tenemos secuencias nosotros, ¿no? Esta es una secuencia de, de ecogradiente, ¿no? De susceptibilidad magnética y se puede ver también, ¿no? La característica del hematoma, ¿no? Entonces, son malformaciones que podrían explicar una hemorragia. Una hemorragia no solo es la ruptura, ¿no? Detrás de la ruptura existe algo, malformación, alteración de la coagulación o un tumor que puede ser sangrante, ¿no? En este caso, esta telangiectasia capilar, la localización es en cualquier lugar, pero como en este caso, frecuentemente aparece a nivel del tallo cerebral, en el puente, esa es la protuberancia o llamada puente, en el cerebelo, en el bulbo raquídeo, en la médula espinal, puede aparecer las hemorragias, ¿no? Y raras veces en los hemisferios cerebrales. Entonces, vamos a seguir y con eso hemos terminado, ¿no? Las hemorragias secundarias. Ahora, anatómicamente, vamos a pasar a las hemorragias del espacio subaracnoideo, ¿no? Habíamos visto hemorragias parenquimatosas del cerebro. Ahora, hemorragias del espacio subaracnoideo. Una hemorragia subaracnoidea espontánea, ¿no? Es decir, se produce por una ruptura de un aneurisma. Aquí se puede ver un aneurisma, ¿no? Aquí. ¿De qué arteria? La arteria cerebral media del lado izquierdo, ¿no? Del lado izquierdo hay un gran aneurisma que está acá, ¿no? Entonces, es una dilatación saccular del árbol arterial y que puede estar susceptible a fragilidad y se puede romper y el contenido hemático se vuelca al espacio subaracnoideo, ¿no? Entonces, al espacio subaracnoideo. Y el espacio subaracnoideo abarca todo lo que envuelve al cerebro, es decir, el líquido cefalorraquídeo está protegiendo al cerebro, pero si el contenido de sangre se vierte a ese espacio, es decir, el líquido cefalorraquídeo va a estar mezclada con sangre y la sangre es irritativa, es decir, el líquido cefalorraquídeo sanguinolento va a bañar prácticamente al cerebro. Y si está con contenido hemático, lo va a irritar, ¿no? Y el sujeto va a tener cefalea como nunca en la vida hubiera tenido, ¿no? Una cefalea intensa. Además, va a haber alteraciones de las funciones cognitivas, las funciones cerebrales superiores, porque todo el cerebro
está siendo afectado. Entonces, este aneurisma puede aparecer en cualquier paciente, ¿no? En cualquier sujeto, pero es muy frecuente en la diabetes, en enfermedades del tejido conectivo, ¿no? En la poliquistosis renal, en síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4, telangiectasia hemorrágica hereditaria, en el pseudosantoma elástico. Son aquellos pacientes que tienen la articulación laxa, ¿no es cierto? Una laxitud articular, donde si se dobla la muñeca se puede doblar hasta atrás, tienen bastante laxitud en sus articulaciones. Es una alteración del tejido conectivo y hay que tener los recaudos necesarios para buscar también aneurismas, ¿no? Entonces, estos aneurismas se localizan principalmente en el polígono de Willis, ¿no? Principalmente a nivel del polígono de Willis. Existe una predilección, es decir, de encontrarse generalmente en la arteria comunicante anterior, acá. Es muy frecuente encontrar acá, seguidamente en la arteria cerebral media, en la comunicante posterior y en la carótida interna, ¿no? En la circulación posterior, esta es la arteria basilar, se encuentra generalmente en el top de la arteria basilar, aquí en el tope, ¿no? De esta arteria basilar se divide en arteria cerebral posterior, izquierda y derecha. Entonces, es menos frecuente en circulación posterior, más en la circulación anterior. Y bueno, estos pueden ser múltiples o pueden ser solitarios. Bien, entonces en la fisiopatología, pues el contenido hemático, como pueden ver acá, es lo que va a producir un fenómeno irritativo, va a producir un fenómeno de ocupar un espacio en esta cavidad que tenemos, una cavidad ósea. Y bueno, si ocupa un espacio, pues, pues va a ser a expensas de tejido cerebral, como pueden ver, o expensas de líquido cefalorraquídeo. Pueden ver acá, este es un ventrículo lateral normal, pero el lado donde se encuentra el hematoma está colapsado, ¿no? Entonces existe ocupación de espacio a expensas del líquido cefalorraquídeo, a expensas del parénquima cerebral, incluso a expensas del sistema venoso y el sistema arterial. Entonces, es decir, se afecta indirectamente la irrigación cerebral. Y no solo es eso, como es irritativo, pues el fenómeno de edema alrededor del hematoma, edema perilesional, ¿no? Hay una hinchazón, una inflamación alrededor y asociado al hematoma, pues es una estructura que ocupa espacio y puede llevarnos a una hipertensión dentro de la cabeza, ¿no? Hipertensión craneal, ¿no? Esta hipertensión intracraneal, como les decía, si la hipertensión intracraneal es global, es decir, áreas del cerebro, es decir, el otro hemisferio, que no tiene nada que ver con el hematoma, pueden sufrir, ¿no? Y es más, puede haber un deterioro del flujo sanguíneo cerebral global. Todo el cerebro puede disminuir su flujo sanguíneo por la presión que está ejerciendo en todo el contenido de la bóveda craneana. Entonces el sujeto tiende a estar somnoliento, obnubilado, estuporoso y puede llegar al coma, ¿no? Entonces, la característica del ictus hemorrágico es que el sujeto desarrolla hipertensión intracraneana. Pero no solo eso, el sujeto generalmente se queja de dolor de cabeza, cefalea. Es muy característico la cefalea, es muy característica la alteración del nivel de conciencia, es muy característica también un déficit focal neurológico, es decir, depende de la localización del hematoma, ¿no? Si es en región frontal, pues tendrá una hemiplegia o una hemiparesia contralateral al hematoma. Pero también es irritativo, entonces nos dará crisis convulsivas también, ¿no? Cefalea, convulsión, déficit focal neurológico es igual a un ictus hemorrágico, ¿no?
Y de acuerdo a la localización del hematoma, del sangrado, nosotros vamos a poder identificar con la semiología que estamos viendo nosotros en la práctica clínica. Estamos haciendo bastante énfasis en la semiología porque esa es la madre de la, del manejo del paciente neurológico, ¿no? Por ejemplo, la característica clínica de hemorragias a nivel putaminal, a nivel del tálamo, de los núcleos del tálamo, a nivel del cerebelo, una hemorragia a nivel del tronco encefálico y del lóbulo, ¿no? Del lobar, ¿no? Entonces puede darnos estas características clínicas, ¿no? Entonces es importante conocer la anatomía, la neuroanatomía funcional de cada parte del cerebro, del sistema nervioso central, para poder identificar el déficit funcional, ¿no? Es decir, alteración del lenguaje, disminución de la fuerza en la mitad del cuerpo, alteración visual en la mitad de un campo, ¿no? O un cuadrante, ¿no? Entonces son las características semiológicas que con el tiempo y un entrenamiento se puede lograr y ser capaz de identificar sin necesidad de una tomografía o resonancia magnética, decir la hemorragia se encuentra ahí y se hace la tomografía simplemente para confirmar, ¿no? Entonces, en estos pacientes la actuación debe ser rápido, ¿no? Es decir, el hematoma está creciendo. Tenemos que hacer una anamnesis detallada del tiempo del evento cerebrovascular, los factores de riesgo de este sujeto, si consumía fármacos anticoagulantes, si antes tenía deterioro cognitivo, si tiene enfermedades sistémicas asociadas, es decir, habíamos dicho, ¿no es cierto? Colagenopatías, ¿no? O algún problema de coagulación, o si tiene problemas de coagulación o toma anticoagulantes. Una anamnesis que habíamos dicho esta mañana mismo con los estudiantes, el 70% del diagnóstico de cualquier patología se logra con la anamnesis, hablando con el paciente, con el familiar, ¿no? Recabando datos, ¿no? Y el restante 30% con el examen físico y los estudios complementarios. Entonces, habíamos dicho que si es profundo, en este caso son hemorragias profundas, probablemente la causa sea por una hipertensión crónica, ¿no? ¿Ya? Y si es periférico, lobar, por una angiopatía amiloidea relacionada con la edad mayor de 60 años, ¿no? O podría tener alguna antecedente, ¿no? Antecedente de tumor, tratamiento quimioterápico y podría ser el causa de un sangrado, ¿no? O problemas de coagulación o alguna alteración en los factores de coagulación. Entonces, todo eso tenemos que ir reuniendo y estableciendo la causa y el manejo, ¿no? El tratamiento se centra en evitar que este hematoma crezca, se haga más grande y por ende la hipertensión intracraneana, la presión intracraneana pueda subir y afectar la circulación cerebral global y con ello el sujeto deteriorar su estado de conciencia llegando al coma y pues repercute en todo su sistema, ¿no? Un paciente en coma no es capaz de controlar su medio interno, su medio externo, entonces son susceptibles a infecciones, ¿no? Entonces tiene que controlar muy bien el crecimiento de este hematoma, como con el control de la presión arterial, un adecuado control de la presión arterial. Se dice la recomendación tiene que ser por debajo de 140 milímetros de mercurio. Si el sujeto está con más de 140 en la sistólica, pues lo mejor es bajar a menos de 140 milímetros de mercurio en el mismo momento. Eso va a evitar que el hematoma crezca, ¿no? El control de la glucemia. Se ha visto también que el hiperglucemias, ¿no? Hiperglucemias no permiten una buena cohibición de este hematoma, de este sangrado y puede crecer, ¿no? La temperatura de igual forma, y el manejo de la hemostasia, es decir, si el sujeto ha consumido anticoagulantes exageradamente, tendremos que darle los antídotos, ¿no? Para
estos anticoagulantes, ¿no? Transfundir plasma fresco, concentrado de plaquetas o medicamentos procoagulantes para corregir esta alteración en la coagulación, ¿no? Y con esto, bueno, se puede evitar que crezca. Paralelamente, vamos a tener que mantener un estado de homeostasis en el sujeto, ¿no? Es decir, el sujeto, si tiene dolor, tendrá que recibir analgésicos. Si tiene convulsión, deberá recibir antiepilépticos. Si está deteriorado su estado de conciencia, pues requerirá mecanismos que ayuden a protegerse del medio externo, ¿no? Eh, También una buena hidratación, una buena alimentación, porque no olviden que estos pacientes, la hemorragia que lo tienen, pues si no es operable, pues se va a reabsorber al cabo de 1 o 2 meses, se va a reabsorber espontáneamente. Pero en ese tiempo tendrá que recibir los cuidados estrictos de la parte médica, ¿no? Y pues hacer tratamiento a estos intercurrencias que puede aparecer. Dentro de estas, la hipertensión intracraniana, ¿no? La hipertensión intracraniana, en el caso de una hipertensión intracraniana, datos clínicos de hipertensión intracraniana, pues tendrá que administrarse el manitol. El manitol son soluciones hiperosmolares que atraen el líquido del espacio intersticial al intravascular, ¿no? Y del intravascular, pues lo atraen hacia los túbulos, ¿no? De los riñones, ¿no? Y se va eliminando por la orina líquido, ¿no? Entonces, se trata de disminuir este edema en el cerebro con el manitol. La solución salina hipertónica también es otra medida antiedema cerebral que se puede administrar en dosis calculada para atraer ese líquido del cerebro hacia el intravascular y del intravascular hacia el sistema de eliminación renal. Entonces, se puede contrarrestar la hipertensión intracraniana con medidas antiedema cerebral, ¿no? Ahora, si no se logra controlar con medidas farmacológicas, pues el tratamiento quirúrgico también está indicado. ¿En qué consiste? Básicamente, quitar, pues, ¿no? Ese espacio que está ocupando el hematoma. Entonces, se llama evacuación del hematoma, ¿no? Y se puede hacer también una craniectomía descompresiva, es decir, quitar la tapa del cerebro, del cráneo, y darle chance para que se pueda expandir el cerebro, ¿no? Entonces, se puede realizar esos estudios, pero no todos son operables, no todos pueden ser operables, ¿no? Por ejemplo, es aquellas hemorragias profundas, ¿no? Que se localizan en tronco cerebral o en regiones profundas, no son candidatos a tratamiento quirúrgico. Las hemorragias superficiales, es decir, que tienen una distancia de 1 centímetro de la corteza cerebral, son candidatos para una evacuación del hematoma, ¿no? Y en el cerebelo, hemos visto que el cerebelo ocupa la fosa infratentorial, ¿no? Es decir, es una fosita aparte, ¿no? Una fosa craneal posterior, ¿no? Esta fosa infratentorial, este espacio infratentorial, es más susceptible de sufrir compresión, hipertensión intracraniana. Entonces se dice que si existe un diámetro de 3 centímetros, el hematoma tiene un diámetro de 3 centímetros, en esta fosa infratentorial, pues necesariamente tiene que ser extraída, ¿no? Al margen de la distancia de la corteza cerebral, ¿no? Es decir, en fosa infratentorial, un hematoma de 3 centímetros de diámetro no se puede controlar con fármacos, ¿no? La hipertensión intracraniana debe ser evacuado quirúrgicamente. A nivel supratentorial se puede, ¿no? De hecho, hay un tamaño, por ejemplo, de 30 ml de volumen del coágulo, se puede tolerar hasta 30 ml, más de 30 ml tendría que operarse sí o sí, ¿no? Entonces, no todo es
operable, existen criterios para evacuar el hematoma. Bien, entonces ya hemos terminado en este caso esta patología, el ictus hemorrágico. Hemos dicho que pues forma parte del síndrome neurovascular agudo, ¿no? Del síndrome neurovascular. Forma parte también de las enfermedades cerebrovasculares. Y pues, como es una enfermedad cerebrovascular, la causa de estas patologías, la hemorragia y el infarto cerebral que hemos visto la anterior semana, generalmente se localizan en los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Los factores de riesgo cardiovascular modificables y no modificables, ¿no? Ahí está el sedentarismo, el hábito tabáquico, la obesidad, ¿no? La dislipidemia, la hipertensión arterial, la diabetes, son factores de riesgo cardiovascular. Si nosotros nos enfocamos en esos factores de riesgo cardiovascular, pues el sujeto va a estar prevenido y no va a tener un ictus hemorrágico, tampoco un ictus isquémico, ¿no? Entonces, tendríamos que enfocarnos en la prevención primaria, ¿no? La prevención primaria para evitar estas dos patologías diferentes, ¿no? Y bueno, si el sujeto ya ha sufrido un ictus hemorrágico o un ictus isquémico, pues lo que se tiene que hacer es un tratamiento de prevención secundaria, ¿no? En el caso del ictus isquémico, habíamos dicho que se le da antiagregantes plaquetarios, aspirina, o si es cardioembólico, anticoagulantes, habíamos dicho, ¿no? En ictus isquémico, para que no vuelva a tener otro infarto cerebral. En el caso del ictus hemorrágico, pues para que no tenga otra hemorragia, vamos a controlar mucho mejor la presión arterial, vamos a controlar mucho mejor los factores de coagulación. Si es un paciente que consume anticoagulantes, entonces deberá ser riguroso su control de toma de anticoagulantes, ¿no? Los factores de riesgo también, ¿no? Cardiovascular debemos controlar bastante, medicamentos antihipertensivos, un buen control de la presión arterial para evitar que este sujeto vuelva a tener una segunda hemorragia, un ictus hemorrágico. ¿Es frecuente? Es muy frecuente. Hemos visto casos donde los pacientes han tenido dos hemorragias, ¿no? Uno hace 10 años o hace 5 años y otra posteriormente, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta y estar prevenidos y hacer mucho énfasis en estos pacientes y decirles siempre que se controlen más rigurosamente porque ya ha sufrido un evento hemorrágico, ¿no? Entonces, la prevención secundaria está ahí, ¿no? Y la prevención terciaria, ¿en qué consiste? Pues el tratamiento de rehabilitación que van a tener estos sujetos. Entonces, habíamos dicho que el hematoma se va a perder en 1 a 2 meses, ¿no? De acuerdo al tamaño. Se pierde el hematoma, el cerebro está sin hematoma. Pero esa región del hematoma se forma un área cicatrizal, como una cicatriz, como una lesión. Y esa área del cerebro cumplía una función, pues, ¿no? Es decir, cumplía la función de mover la mitad de su cuerpo. Entonces, no la va a recuperar este sujeto, esa función. Entonces, tenemos que rehabilitarlo, hacer que otra parte del cerebro cumpla esa función, ¿no? El cerebro es plástico, se puede adaptar. Y se somete a fisioterapia, a tratamiento de largo plazo, y el paciente recupera. No va a ser al 100% su funcionalidad. Puede recuperar, siendo optimistas, hasta un 90 a 95%. Entonces, estos pacientes a menudo son pasados como pacientes con discapacidad, ¿no? Son discapacitados motrices, discapacitados cognitivos, discapacitados sensoriales, ¿no? Es decir, visual o auditivo. ¿De acuerdo? Entonces, esta patología, el ictus hemorrágico y el ictus isquémico, tiene, puede tener un enfoque diverso, ¿no? Diversos enfoques lo podemos proyectar con estas dos enfermedades, ¿no? Desde el punto de vista social, económico,
laboral, ¿no? Y pues está para largo, ¿no? De hecho, estas dos enfermedades forman parte de una subespecialidad en la neurología que se llama neurología neurovascular, ¿no? Es una subespecialidad en las enfermedades neurovasculares y que pues llevan con mayor detalle estas dos enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces, concluimos aquí. Ya hemos visto el acápite de neurovasculares. Terminamos con estas dos patologías neurovasculares. Ya vamos a pasar a neuroinfecciosas, vamos a pasar a problemas, trastornos paroxísticos, ¿no? Como la epilepsia, problemas relacionados a trastornos del movimiento. Entonces, nos vamos a ver la próxima semana por este medio probablemente, y si no, es de forma presencial en el campus universitario, ¿de acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta al respecto, ya para ir